que nada, saludar a todos los amigos en casa, les mando toda la fuerza del corazón, los quiero mucho y gracias por acompañarnos, porque este año hemos preparado capítulos que nos van a hacer avanzar cualitativamente mucho más que los últimos 1000 años, como lo que vamos a comenzar hoy día, Ignacio. Así es, Doc, porque vamos a arrancar con una información, digamos, contingente, ¿no? Porque tremendo impacto ha causado la llamada casa embrujada en Puerto Montt. Sus moradores han visto cómo levitan, vuelan y caen desde objetos contundentes hasta cuchillos, la loza de la cocina. Algunos documentaron que se quemó el entretecho, han llamado a sacerdotes, algunos han tenido miedo y han decidido retornar a su lugar de origen. Otros han visto cómo sus Biblias se han humedecido y también se han quemado. No sabemos si esto es mito, realidad, sugestión, superstición o simplemente la realidad que se está viviendo en el sur de nuestro país. Desde ahí y hoy, queridos amigos, tendremos un capítulo relacionado con grandes casos paranormales, un capítulo no apto para cardíacos en Mentiras Verdaderas. Así es, Ignacio, y el destino ha querido que comencemos con un campo de lo paranormal y también demonológico, Ignacio, que tiene que ver con esta situación que se está viviendo allá en el sector Los Alerces de Puerto Montt, en la casa de la señora María Urra, y que ha conmocionado a todo el país y más allá también. Por lo tanto, lo que nosotros vamos a hacer, Ignacio, vamos a hacer una relación de hechos de lo que ha ocurrido en la casa que estamos viendo en este minuto en pantalla y vamos a ir sacando algunas conclusiones y sobre todo los amigos van a sacar sus conclusiones en casa. Pero lo primero que uno tiene que recordar que estamos hablando de Puerto Montt y Puerto Montt es desde hace siglos una región caracterizada por la presencia de brujos. Recordemos lo que fue la Recta Provincia en su momento dado. La Recta Provincia fue un gobierno paralelo que se desarrolló entre finales del siglo XVIII hasta principios del siglo XX, es decir, durante casi 100 años, un gobierno paralelo de brujos que estaba al margen un poco del gobierno de la época y que gobernaba también y hacía sus cosas allá, pues. Al margen del gobierno, del Estado y de la ley. Así es, pues. Por lo tanto, eso hay que partir. Es una región también donde, todas las tradiciones, grandes tradiciones mitológicas de Chile tienen su origen en la isla de Chiloé, Puerto Montt, etcétera. Y no hay que olvidar también que es Puerto Montt, al menos en la última década, se han registrado casos de exorcismo que también han conmocionado oportunamente. ¿Casos de exorcismo? Por supuesto que sí. En el año 2010, un caso que llegó incluso a oídos de la Iglesia Católica, y también en el año 2004, el caso de Daniela, que hoy por hoy debe tener unos más de 25 años. Una niña que, según se cuenta, una pelota se le movía en el vientre de arriba hacia abajo, que también, escupía, botaba espuma y que expelía un olor a azufre bastante putrefacto. Por lo tanto, Puerto Montt, en ese contexto nos metemos y dentro de estas áreas que son lo paranormal y lo demonológico. Una zona del país, una ciudad de nuestro país que tiene una energía especial. Hay una carga histórica. Hay una carga histórica y así es al menos lo que uno sabe y lo que uno tiene y los registros que se tienen. Ahora, segundo aspecto importantísimo, aparte de esta conmoción social, hay numerosos testimonios de diferentes personas, no solamente de la familia, que aseguran que en esa casa que estamos viendo han ocurrido en los últimos días fenómenos paranormales. Testimonios contundentes, incluso testimonios de carabineros, de la municipalidad. Por lo tanto, hay testimonios que acreditan que hay fenómenos paranormales en la casa. Lo tercero es que, así como hay testimonios, no hay tampoco ningún registro fílmico que acredite estos fenómenos de poltergeist y ni nada. Por lo tanto, no existen. A lo más hay un video que muestra una cosa que se mueve, pero es muy confuso.
Ahora, teniendo estas consideraciones, evidentemente hay algunos que sostienen que hay fenómenos paranormales en esa casa, pero también otro grupo que dice que que le ha quitado el piso y que en realidad no hay mayores fenómenos y que dicen que es prácticamente una actuación de mucha gente. Ahora sí, teniendo eso, uno tiene que entrar en ciertos detalles dentro de este campo demonológico y también paranormal. Uno no tiene que olvidar, Ignacio y amigos, que al menos por sobre nosotros hay al menos 7 estratos metafísicos. Estamos nosotros, después está el primer estrato, que es el estrato del Dios personal o el llamado ángel de la guarda. Y en el segundo estrato por sobre nosotros es el estrato, según este análisis metafísico, de todo lo que son seres elementales, ondinas, salamandras, también ahí están los duendes, pero en ese segundo estrato están los demonios también, demonios de diferentes tipos. Y ojo, entre el primer estrato de este ángel de la guarda o Dios personal y nosotros hay un mundo intermedio. Ese mundo intermedio propiamente tal no está considerado como un estrato metafísico, pero es donde deambulan todos los espectros, gente sombra, fantasmas y otras entidades que es muy posible que hayan tenido participación en este y en los otros exorcismos que he mencionado, y más allá también, con los que vamos a conocer. Ahora, en el universo también, para aquellas personas que estudian estas cosas, uno tiene que saber que el universo es una contienda espiritual entre la luz, gobernada por la divinidad, y la materia, gobernada por el príncipe de las tinieblas. En ese ámbito nos metemos. Y el príncipe de las tinieblas, que es el diablo, no es una criatura. Son 3 criaturas simultáneamente. Lucifer, que es el tentador, y también el imitador. Leviatán, que es el rebelde, y Belcebú, que es el atormentador. No son sinónimos, son 3 seres que representan distintas características en uno solo. Es el gran imitador en ese sentido, así como hay una trinidad sagrada, está la trinidad diabólica. La trinidad diabólica está compuesta por Lucifer, Leviatán y Belcebú. Y Belcebú es el colaborador y el atormentador. Y estas 3 figuras, estas 3 criaturas, al mismo tiempo, según la doctrina demonológica, están acompañadas por múltiples demonios. Y aquí viene el punto. No nos olvidemos que al menos en este ámbito ubique daemon. El diablo está en todas partes, Ignacio. Está en la guerra, está en la violencia, está en la pedofilia. El diablo se puede esconder en el anillo del Papa, Ignacio. El diablo puede estar encerrado en un convento, o puede estar incluso en el altar de una iglesia, Ignacio. Por eso ubique daemon, y eso hay que tener muchísimo cuidado, porque en ese ámbito ese es el contexto donde nos metemos. Ahora bien, recordemos que esto se detonó el 26 de febrero, recién el domingo pasado. Volvemos a la casa embrujada. Volvemos a la casa en Puerto Montt. A la casa embrujada en Puerto Montt. Ahí comenzó a detonarse gravemente y violentamente los fenómenos paranormales. Objetos levitando, cosas que se caían. Incluso hay personas que escucharon una voz que decía, no me voy a ir. Y una serie de otras cosas. Y aquí viene la relación de hecho que estamos haciendo, porque estamos en una contienda espiritual dentro de este ámbito. Pues bien, el día anterior al domingo fue la premiación final del Festival de la Canción de Viña del Mar, Ignacio. Y en la premiación final ocurrió algo que yo nunca la había visto en el certamen de la canción de Viña del Mar,
que la ganadora del premio, una de las dos ganadoras del premio que se llamaba Joana Suárez, al recibir el premio, hizo una declaración insólita y dijo lo siguiente, textualmente: hoy se le ha pisado la cabeza a la serpiente. Hay personas que no entenderán, mas la obra está hecha. Eso lo dijo no solamente para las millones de personas chilenos que lo estábamos viendo, sino que para todo el continente. Al día siguiente se detonaron los fenómenos paranormales en todo lo que es Puerto Montt. ¿Qué significa esto de aplastar la cabeza de la serpiente, doctor? Significa que el adversario tuvo una derrota ese día, una derrota espiritual. Y eso es probable, al menos en esta relación de hechos, que bueno, que haya provocado que estos fenómenos paranormales se hayan desatado, ya sea por la causa que sea, puede ser por sugestión colectiva, pero ocurrió. Ahora, según todo esto, y uno tiene que decirlo, nuestro país está bendecido. Nuestro país está liberando una contienda espiritual de primera magnitud hoy en día. Recordemos que Sudamérica es muy importante en este nuevo despertar espiritual. El Papa, el primer Papa sudamericano es argentino. Hay muchas cosas que, bueno, que no todos van a entender lo que está ocurriendo, pero uno hace esta relación de hechos porque al fin y al cabo el diablo sabe que va a perder la guerra, Ignacio. Tarde o temprano la va a perder. Aunque hoy día gobierne todos los gobiernos del mundo, los mande, aunque esté, digamos, controlando la guerra, la violencia, la delincuencia, tarde o temprano va a perder el diablo. Entonces esto pudo haber sido un estertor. Ojo, ¿de cuál de estas figuras demoníacas? Es posible que haya sido Belcebú, el atormentador, que haya, digamos, aparecido, o uno de sus demonios que lo secundan haya aparecido en esta casa en Puerto Montt. Ahora bien, déjame decir una cosa, porque cuando los objetos se mueven, ojo, son fenómenos poltergeist, es verdad, pero según lo que uno sabe, los fantasmas uno los puede ver, hay algunos pequeños registros muy excepcionales, pero no te hacen daño. Los demonios, en cambio, tú no los ves, pero esos son los que mueven objetos, te arañan y hacen cosas desastrosas. Por lo tanto, es muy posible que haya habido una presencia mayor en ese lugar, Ignacio. No solamente... No una mera sugestión colectiva. Es posible. Yo estoy haciendo la relación, de hecho, yo no fui a ese lugar porque también se cuenta que se propagó la presencia después de unos días. Recordemos que se llegó un arsenal de un sacerdote por ahí también, y muchas personas psíquicos que fueron a prestar sus servicios. Así que es posible que este haya sido un estertor de desesperación del adversario ante un triunfo que tuvo en la Quinta Vergara a través de las palabras de esta cantante cubana, Ignacio. Pero uno tiene que recordar, al diablo no se le gana con guerra, al diablo se le gana con amor, Ignacio. Al diablo se le gana con las buenas acciones, con un corazón limpio, con una persona que no está ocupada simplemente de lo material, porque él es el príncipe de la materia, Ignacio, y nosotros somos una mezcla. Entonces el conflicto está en nosotros también. Muy relevante lo que ha ocurrido. Si uno va más allá, uno se pregunta, ¿qué ocurrió realmente en esa casa? Es un lugar donde hubo, digamos, es una casa embrujada, hubo una posesión o también sugestión, porque también dentro de muchos fenómenos paranormales son proyecciones de la mente y del espíritu de la misma persona. Eso está, bueno, hay amigos psíquicos que
pueden dar una cátedra de eso. Es decir, si se te aparece una sombra, a veces es porque tú proyectas esa sombra. Entonces, están las alternativas ahí. Pero también es posible que, dado todo lo que está ocurriendo ahí, porque esto comenzó a principios de febrero y se detonó con fuerza el domingo pasado, pero es posible también que se haya abierto un portal. Y ojo con eso, Ignacio. A los escépticos y a las personas que no creen en eso hay que tener mucho respeto, porque los portales se abren y yo he visto cosas que no se creerían, Ignacio, sobre este tipo de fenómenos paranormales. Entonces, hay que tener muchísimo respeto, cuidado. Recordemos que no hay que jugar con la ouija. Recordemos también que los portales se abren y muchas veces son los niños los que hacen de puente con estas entidades de un mundo metafísico del estrato intermedio. Así que es la situación que se está viviendo y que nos permite de alguna forma al menos insistir. Enciendan vela, tiren unas flores, piensen con corazón limpio, no practiquen los vicios, Ignacio, porque el diablo está ahí. El diablo está en todas partes, Ignacio. Puede estar incluso adentro de una hoja de una Biblia, Ignacio. Ubique daemon, y hay que tener cuidado en esta contienda espiritual. Pero al mismo tiempo, esto nos permite hablar e introducirnos en lo que son la llamada gente sombra, Ignacio. ¿Qué es la llamada gente sombra, doctor? Es una masa negra, una especie de espectro negro que se presenta en las casas y muchas veces se presenta por la invocación de brujos negros, que, bueno, hay que ver qué es lo que es. Ahora, esta gente sombra es un espectro malévolo, no es bueno. Y en este sentido, la gente sombra es en realidad un alma ennegrecida por la maldad, que está condenada a terminar junto con el demonio en el final de los tiempos, en una cueva donde van a quedar al final de los tiempos. Eso está escrito, pero que se presentan eventualmente. ¿Y por qué digo esto? Porque esto nos permite, dentro de esta relación de hechos, ir poniendo cosas en la mesa y que la gente saque sus conclusiones. Como por ejemplo, hay un registro de la gente sombra que lo sacó Daniel Hobbit. Daniel Hobbit es un camarógrafo independiente estadounidense que en 1989 registró lo que se llama, por muchos cazafantasmas, el mejor registro de esta gente sombra o masa negra del mundo intermedio, que es lo que vamos a ver, porque este caso, aquí la estamos viendo, este video es, Ignacio. Este es en el interior de una casa, estamos viendo ahí cuadros colgando, adornos varios y estas sombras. Y esta sombra. Este es un caso de una casa de una pareja de ancianos de Estados Unidos, de California, que lo llamaron porque estaban teniendo fenómenos paranormales en una pieza que sellaron. Y bueno, en esta pieza que sellaron, Daniel Hobbit, empecinado en captar alguna vez un fantasma o algún espectro del lado oscuro, puso la cámara y captó este registro que estamos viendo en pantalla y que para muchos investigadores de lo paranormal es quizá uno de los más importantes registros de esta gente sombra que eventualmente puede aparecer en lugares como la casa de Puerto Montt, que que hoy día nos conmociona. Lo que está grabando ahí, vemos, no esa imagen, la anterior, es el reflejo desde un espejo. Sí, pero esto es los pocos registros que se tienen. Al lado de esto hay unos cuadros y esta es la habitación de los fenómenos paranormales, Ignacio. O sea, esto no sucedía en toda la casa. No sucedía en toda la casa y sea lo que sea, nosotros les mostramos ese es un espejo. Ahí está, efectivamente. Y esto es lo que registró Daniel Hobbit en 1989 y que hoy por hoy
queda en estos archivos que estamos mostrando para que la gente tenga mucho cuidado porque, ojo, a estas entidades por algo se aparecen. Pero esta entidad es malévola, Ignacio. ¿Qué busca esta sombra? Mira, lo que buscan por regla general... O frecuentemente, ¿por qué se aparecen? Se aparecen por diferentes razones, pero lo que buscan siempre es captar almas para llevárselas al lado oscuro. Esa es la gran misión de todo lo que son los demonios, de todo lo que son los espectros negativos, de la gente sombra que estamos viendo. Ese es el objeto. Capturar almas dentro de esta contienda espiritual y llevárselas al lado oscuro. Asimismo, tenemos el recuerdo, el trágico recuerdo de la aparición de otra... Mira, todos estos documentos son polémicos, pero están reconocidos dentro de este ámbito de lo demonológico y paranormal. Pero tenemos el recuerdo de Jim Jones. Recordemos que Jim Jones, que fue el líder de la secta del Templo del Pueblo. Hubo un suicidio colectivo acá, ¿no? Jim Jones llamó a todos sus seguidores a un suicidio colectivo con cianuro donde murieron más de 912 personas y que ocurrió en Guyana el 18 de noviembre de 1978. ¡Qué locura! Pues bien, 300 niños. Uno de sus últimos discursos es esta grabación de Jim Jones. Y como vemos en detalle, aquí está Jim Jones. Es posible que lo que aparezca al lado izquierdo también sea una de estas entidades que se le llama la gente sombra o la masa negra, entre medio de la gente, Ignacio, secundando un acto que iba a ser trágico y que iba a ser sumamente negativo, porque sea lo que sea, para esta doctrina que estamos conversando, el suicidio es la negación de la existencia de Dios. Que mostremos el video de este último discurso de Jim Jones para que la gente se fije, entre medio del público a la izquierda aparece esta figura que es muy posible que sea esa figura que aparece ahí. La cámara cierra el plano ya a más no poder, ¿no? De hecho se ven difusas los brazos en alto, pero ahí se ve. Eso es lo que dentro de este ámbito se le llama un agente sombra, un espectro malévolo, un alma irremediablemente aferrada a la materia y al mal. Esto ocurre el año 1978, Doc. 18 de noviembre, es el suicidio. Esto ocurrió días antes. Y como te decía, el suicidio es negar la existencia de la divinidad. Por lo tanto, esto fue uno de los episodios más trágicos que tenemos recuerdo. Ahí hay algunas imágenes. Es inexplicable, Doc, cómo tanta gente de forma masiva se ve embaucada por estos falsos profetas y deciden entregarle su vida de una forma tan absurda, ¿no? Es muy incomprensible. Así es, al menos ahí está el registro. Ese episodio de James Jones da para profundizarlo más adelante. Es muy crudo porque uno ve que todas esas personas que están ahí profesándole una suerte de fe, días después van a morir. Días después van a morir embaucados, porque, como decía, doctrinalmente el suicidio es una negación de Dios, de la divinidad, dentro de estos ámbitos. Ahora, lo relevante es que después del tiempo, cuando se tienen esos registros, se logra observar esa sombra. Son evidentemente videos polémicos, pero es lo único que hay. Controversiales. Por supuesto. Muchos que sí. dirán que son muy poco claros. Muy poco claros, exacto, que la imagen no es precisa, pero por lo mismo es interesante ir poniendo más documentación sobre la mesa. ¿Qué otros casos, Doc, podemos compartir con nuestros amigos en casa? Tenemos un caso más, al menos dentro, hay más, pero al menos dentro de estos registros que queremos mostrar, existe un caso que se detonó en todo lo que es el sanatorio de Beverly Hills, en Estados Unidos. En ese sanatorio
que es el que estamos viendo en estos minutos, recordemos que entre 1930 y 1950 hubo una epidemia de tuberculosis y en ese sanatorio se cuenta que fallecieron de esta enfermedad alrededor de 60.000 personas. Wow. Pues, con el paso del tiempo, no hace muchos años, un grupo de cazafantasmas bastante valientes fue al sanatorio y registró estas imágenes que estamos viendo en pantalla y que muestran... Doc. Yo ni me amarraba ahí, ¿eh? Por supuesto, por eso uno tiene que siempre respetar a todos los amigos chilenos también que hacen estas investigaciones en terreno y que van a estos lugares tétricos, porque se han registrado estos. Por ejemplo, ahí hubo una silla de ruedas que se movía, pero esto es lo más relevante, porque también estos documentos muestran una sombra. ¿Qué pasa? Entonces, si esto es así, esta epidemia dejó a ciertas almas en pena dentro de las cuales algunas, las que aparecen en la oscuridad, en lo negro, son aquellas que se aferran a lo material y que quedan en este mundo intermedio penando, aprisionados y sin tener conciencia, porque el alma negra, Ignacio, el alma destinada a irse con el adversario, es un alma que perdió el recuerdo de su origen divino y piensa que toda la realidad es la materia, y piensa que todo lo bueno son los vicios, y piensa que en el decir los garabatos son, bueno, principios llevados por la oscuridad, Ignacio. Doc, ¿quiénes son más susceptibles para percibir esta suerte de presencias, no? ¿Son los niños? ¿Son los animales? ¿Es gente que, producto de la investigación, logra tener años? El niño es inocente, al menos así está establecido dentro de esta visión. Y al mismo tiempo, muchas veces son portales, son puentes los niños para poder ver cosas, o también para que se le filtren cosas a la casa a través de los niños. Los niños abren portales, pero al mismo tiempo muchos psíquicos son las personas que más tienen de alguna forma esa intuición profunda que permite ver como ese olor a lo maligno y también a las cosas buenas, obviamente. Por lo tanto, son personas especiales que tienen un desarrollo espiritual un poquito más arriba de la media, considerando que también hay muchos que están en el lado oscuro y que perdieron totalmente el recuerdo de su origen divino, Ignacio. Doc, recordemos que todo este archivo que está poniendo sobre la mesa está en el contexto de la noticia que ha impactado al país, y es la llamada casa embrujada en Puerto Montt. Desde carabineros, pasando por sacerdotes, hasta médiums, psíquicos, canales de televisión, se han congregado en esta pequeña casa esquina en la ciudad de Puerto Montt porque dicen que está embrujada. Y digo todo este contexto porque tenemos otros casos en nuestro país que han llamado muchísimo la atención, así como en Puerto Montt, porque la memoria es frágil. Es bueno recordar otras casas que también han sido tildadas de embrujadas, Doc. Hay varias, Ignacio, pero uno no tiene que olvidar lo que se llama la casa embrujada, la vieja casa embrujada de Ñuñoa, que es la casa de la mansión Mujica, que es la que estamos viendo en pantalla. Una casa que está en Grecia, bueno, que estaba en Grecia, fue demolida, que fue demolida, pero que guarda una historia bastante tétrica. Recordemos que tenía 3 pisos, 30 habitaciones, 5 cocinas y 7 baños. Una verdadera mansión. Por supuesto, la mansión Mujica Suárez de hace mucho tiempo se construyó. Una casa preciosa, una arquitectura maravillosa tremenda. De aquellos tiempos de principios del siglo XX, donde se construían cosas muy bellísimas con los techos altos. Pues bien, ¿qué es lo que ocurrió en esta casa que ha desatado y que desató por mucho tiempo estos fenómenos paranormales? Lo que cuenta la leyenda popular de esta comuna es que uno de sus últimos propietarios, hombre casado,
tuvo una relación sentimental con una sirvienta, con una empleada, de la cual tuvo un hijo. Ya. Cuando la mujer de este dueño de casa se entera de que su marido había sido infiel y que para más remate iba a tener una hija con su empleada. Ahí en sus narices. En sus narices, en una de las 30 habitaciones, me imagino, pues. Espacio había, el tipo se escabulló en la pieza del fondo, en lo oscurito. Como Arnold Schwarzenegger también, que también se escabulló y bueno, etcétera. Pero debido a esto, la mujer indignada y carcomida por los celos y la venganza, es decir, poseída por la venganza, decidió matar al niño recién nacido y a la mujer, envenenándolos. No, a ambos dos. Y a ambos los envenenó, según lo que cuenta la leyenda popular. Al conocer esto, el hombre se suicidó. Qué locura. Y todo esto quedó, según se cuenta, los espectros, las almas quedaron en pena ahí. Y muchos amigos, al menos que vivían cerca, digo amigos por la gente, dicen que se escuchaban gritos, dicen que se escuchaban se veía gente, espectros pasar por la noche. Entonces, sea lo que sea, esa casa pasó a ser quizá una de las casas embrujadas más significativas y más recordadas, pero que hoy por hoy, y debido al avance, fue borrada del mapa, sepultada. Pero ahí están los recuerdos, Ignacio. Fue toda una noticia su demolición, su puesta en venta, incluso la sola noticia de que iba a desaparecer una casa que estuvo abandonada durante mucho tiempo y que cada vez que uno pasaba por ahí era observar la mansión Mujica, la mansión embrujada, llena de leyendas. Y llena de lamentos, porque periódicamente se escuchaban lamentos, al menos así se cuenta. Y también periódicamente se veía pasar a espectros, según lo que se cuenta. Ojo, porque también dentro de todo este ámbito también está la sugestión colectiva, la sugestión personal, pero uno no puede descartar la sugestión colectiva en todas estas cosas. Sin embargo, esto es lo que tenemos en el archivo. Así también existe otra casona o palacio. Otro palacete. Otro palacete que lo vamos a recordar, que es el Palacio Arrieta. Y lo menciono porque hace unos años, cuando estaba de director de investigación de una universidad, tuve mi oficina en ese Palacio Arrieta. No, por supuesto. ¿Usted trabajó en esa casa embrujada? En esa casa bellísima que estamos viendo acá. Que es gigantesca. Que está en Peñalolén y que, es la facultad hoy por hoy de una universidad. Entonces, cuando yo llegué también, ahí todos los que trabajan. Qué bonita su oficina, Doc, ahí. Sí, es maravilloso. Era un agrado en todo caso ir a esa mansión a trabajar. Los jardines son una belleza también. Pero ¿qué es lo que sucede? También está la leyenda popular de que en esa se escuchan en la noche pasos, lamentos por los pasillos al lado de mi oficina, lamentos por los pasillos y también un frío que congela y que llega hasta los huesos y sobre todo a altas horas de la noche. Sea lo que sea, este relato de esta mansión y que hoy por hoy es una bellísima casa, es un patrimonio arquitectónico de nuestro país, este Palacio Arrieta. Al menos se cuenta que esto fue ocasionado por un suicidio macabro que ocurrió adentro de esta casona. Por lo tanto, siempre al parecer, no siempre, pero uno no puede descartar muchas de estas presencias o casas embrujadas vinculados muchas veces a suicidios, porque el suicidio es, en este sentido, quizá uno de los... Mira, es el único acto que niega la existencia de la divinidad, porque se recuerda que la vida es un don de la divinidad, entonces el hombre no se la puede quitar, entonces al quitarse la vida, la persona es como su propio Dios negando una entidad superior.
sea lo que sea, eso es en el contexto de esta demonología que tiene ciertas características, obviamente. Es así. Por lo tanto, tenemos estas casas embrujadas, que son casas donde la presencia al menos se recuerda y hay testimonios. Ojo, también, a lo mismo que ocurrió en Puerto Montt, lo que se tienen son testimonios, Ignacio. Ahora bien, también eventualmente ocurren posesiones. La posesión no solamente demoníaca, no solamente puede ocurrir en una persona, sino que también en objetos. Y siempre es bueno recordar en este sentido todo lo que fue esta muñeca, que es la muñeca Annabelle. La muñeca Annabelle que hizo famoso a Ed y a Lorraine Warren, que son propiamente tal uno de los demonólogos e investigadores de lo paranormal más importantes del mundo. Esta muñeca se hizo famoso a partir de 1970, momento en que esta pareja de investigadores les tocó conocer su caso, donde descubrieron al menos la relación. De hecho, se cuenta que cuando se le regala esta muñeca a una niña que se llamaba Donna, que tenía 28 años y que vivía con Angie, bueno, era una muñeca muy famosa en su momento dado, pero tan pronto se la regalaron en Estados Unidos, estamos hablando, comenzaron a tener eventos paranormales a partir de esta muñeca. Pues bien, o sea, Doc, esta era una muñeca de fabricación, de producción masiva. Era la más popular. Era la Barbie de la época, era un juguete de retail. Así es. Pero solo este ejemplar presentó estas características paranormales. ¿Y qué es lo que sucedió? Que, bueno, comenzaron a tener la muñeca, parecía moverse sola, se encontraba en diferentes posiciones, aparecían mensajes a estas niñas como diciendo: sálvame, tú me extrañas, sálvame, etcétera, y otros mensajes, hasta que fue un medium a ver qué pasaba. Y el medium determinó que esta muñeca estaba poseída por el espíritu de Annabelle Higgins, la cual, según se cuenta, les pide a Donna y a Angie que las acepte como una más miembro de estas amigas. Y aquí hay algo tremendamente clave para todos los amigos que nos están viendo, Ignacio, porque lo que sucedió fue que Donna y Angie le respondieron a la muñeca aceptando que viviera con ellas. No. Y eso es tremendamente un error, porque Abre una compuerta. Abre una compuerta. Uno no puede invitar a un ente metafísico que se desconoce a vivir con ellas. Por lo tanto, se le abrió la puerta y entró. Sea lo que sea, después siguieron los acontecimientos paranormales cada vez más violentos, y es cuando ingresó Ed y Lorraine Warren y determinaron que esta muñeca no estaba poseída por el espíritu de Annabelle Higgins, sino que estaba poseída por un demonio, Ignacio. Fíjate tú, se confiscó esta muñeca y se la llevó al Museo de lo Paranormal de los Warren. Tenemos una declaración precisamente de Lorraine Warren. Escuchémosla, que nos pone en contexto de esta situación de posesión de objetos, Ignacio. Vamos a ver. This is the worst thing in here. It's that doll. I'm not gonna stare at it though. So you can take the picture, but I'm not gonna stare at it because that has done bad harm to a lot of people. Doc, ¿cómo un pedazo de género relleno y lana puede llegar a causar tanto daño? La oscuridad puede poseer estos objetos.
puede tomar estos objetos y embrujar los objetos. Por eso están las casas embrujadas, están los objetos, están las muñecas como Annabelle embrujada, y también, por cierto, está el muñeco Robert, Ignacio, que también es otro muñeco que fue protagonista y que lo tenemos al menos para que la gente lo conozca. Este es el muñeco Robert, otro protagonista de una situación similar al de la de muñeca Annabelle, pero que ocurrió en 1896 en la Florida. Este muñeco fue confeccionado por un sirviente del señor Robert Otto de Key West, que maltrataba a todos sus sirvientes. Los trataba muy mal en aquel tiempo de esclavismo desatado también en Estados Unidos. Había mucho esclavismo, mucho maltrato. Pues bien, como respuesta, un sirviente negro confeccionó este muñeco que le llamó Robert, con paja adentro, y se le regaló al hijo de esta pareja. Y el niño se cuenta esta historia que comenzó a hablar con el muñeco, que el muñeco se movía por diferentes lugares de la casa. El muñeco, según muchos, comenzó a aparecerse frente a la ventana y se le escuchaba incluso a veces reír, Ignacio. Pues bien, el joven comenzó a tener pesadillas, el hijo comenzó a tener pesadillas, y siempre en todos los acontecimientos negativos que ocurrían, los padres llegaban, le preguntaban qué ocurría y decía, fue el muñeco Robert. Por lo tanto, se guardó el muñeco, este joven se fue, volvió a la casa después, ya cuando heredó la casa, encontró al muñeco y volvieron a ocurrir fenómenos extraños vinculados a una presencia negativa dentro de este muñeco, Ignacio. Ahora, pasó el tiempo, en 1972 murió este hijo, se vendió la casa, y lo que se cuenta es que la nueva propietaria encontró en la azotea nuevamente a Robert y que volvieron a ocurrir fenómenos paranormales. Qué locura, y Doc, estamos siempre viendo muñecos que parecen ser bastante inofensivos, muñecos que son juguetes de lo más tiernos. Yo me pregunto, ¿todos podemos ser víctimas de una posesión o se producen características particulares en ciertas personas? Mira, en realidad no todos, Ignacio, no todos. Sobre todo la gente miedosa es víctima. La gente que tiene miedo porque el adversario entra por ahí, Ignacio. Aquella persona que no tiene miedo no entra en ningún lado. Yo no tengo miedo, Ignacio, así que el adversario, el malulo, rebota conmigo y con todas las personas. Por eso Jesús dijo, lo primero, no tengáis miedo. ¿Por qué? Porque con el amor, con la fuerza que se tiene, el adversario con la luz, a la oscuridad se le combate con la luz, en palabras sencillas. O sea, en buen chileno el cola de flecha, Doc, entra donde hay susto, sí, donde hay temor, por ahí entra. Por ahí entra. Y ojo, porque también una de las cosas que más le gusta al adversario es la inocencia. Por eso, siempre cuando uno ve todos estos casos de pedofilia que han sacudido al mundo, es el gran imitador que se aprovecha de la inocencia. Lo que más le gusta es la inocencia y entra a través del miedo. Por lo tanto, ahora, el muñeco Robert finalmente quedó en el Museo Martello de Key West en la Florida para quien quiera ir a verlo. Yo no iría a verlo, Ignacio, pero sí muchos lo pueden ir a ver. Finalmente, dentro de estos objetos está lo que se llama la caja D-Book. Otro caso, y es la caja D-Book, muy importante porque el D-Book lo que es un espíritu desencarnado dentro de la tradición judía. ya. Y según se cuenta, un espíritu maligno capaz de poseer a los vivos se esconde particularmente en esta caja que estamos viendo y que está dentro del folclore judío, evidentemente. Esta caja, de alguna forma, fue
adquirida por un sobreviviente, bueno, de los nazis, un polaco judío sobreviviente, la compró, o sea, la adquirió, y fue su sobrina la que finalmente va a encontrar, o a través de la sobrina se va a descubrir que esta caja que estamos viendo acá tiene adentro un Dybbuk o un espíritu, como te decía, desencarnado, capaz de tomarse el cuerpo de otra persona. Esto dentro de la tradición que estamos señalando. Así que, como vemos, evidentemente hay muchos de estos objetos, muchas de estas posesiones de objetos, donde hay que tener siempre prudencia, cuidado en lo que nos convoca. Pero al mismo tiempo están las posesiones en personas. Y aquí es donde tenemos que señalar, porque una cosa es la posesión de objetos y la otra cosa es la posesión de las personas. Y en este sentido, uno tiene que decir, la posesión, hay una posesión externa y una posesión diabólica interna. ¿Cuáles son las diferencias? La diferencia es que la posesión externa para muchos es la que ha imperado en nuestra humanidad durante los últimos siglos, y que es esa posesión donde el adversario ataca el pensamiento de las personas, y a través de este ataque el adversario los hace vincularse sobre todo a cosas materiales. Entonces aquella persona que es súper consumista, según la doctrina, está poseída externamente a través del pensamiento consumista. Eso es así. Entonces dejan de lado las cosas religiosas, dejan de lado las cosas espirituales, las cosas meditativas, y se dedican simplemente a comprar. Por lo tanto, esa es la primera posesión, la posesión externa. Es una posesión donde también Satanás imita el Evangelio. Satanás construye iglesias. Satanás, en este sentido, también construye grandes instituciones materiales para que la gente se acerque a estas grandes iglesias, pero se aleje del espíritu, se aleje de lo religioso, se aleje de la luz. Por lo tanto, esa es la primera posesión. Y la segunda posesión es propiamente tal, la posesión interna, ya cuando el demonio se apodera de un cuerpo. O sea, es un segundo estado, un segundo paso. Un segundo paso, efectivamente. Y es, bueno, la que más ha impactado a Hollywood, la posesión interna, porque dentro de los casos que uno tiene que recordar dentro de estas posesiones internas, uno tiene que recordar la historia de Carmen Marín, la llamada endemoniada de Santiago, que es lo que vamos a ver a continuación, porque Carmen Marín, nacida en 1838, su caso fue tan relevante, porque desde el caso de Carmen Marín, la psiquiatría se separó de la medicina y comenzaron a caminar por senderos distintos. Por carriles. De hecho, aquí tengo el libro de Armando Roa, que toco con mis manos, gran psiquiatra, donde está todo el caso con todos los documentos de Carmen Marín, que uno tiene que decir lo siguiente. Esta niña era una niña sana, pero huérfana de nacimiento. Ya. A los 11 años entró al colegio de las monjas francesas de Valparaíso. Y es ahí, una noche, cuando es poseída por el diablo. ¿Sabes dónde? Según los antecedentes y según los documentos de Armando Roa, aquí tengo el libro, Armando Roa, un gran personaje intelectual, pero fíjate tú que ella fue poseída una noche cuando ella pidió ir a venerar por la noche, a medianoche, al Santísimo que estaba en la capilla. Y partió de noche, adentro de la capilla, según se cuentan los documentos, escuchó voces, ladrar perros, unas sombras también. Y fue el momento clave en su vida donde, según todos cuentan, fue poseída adentro de una iglesia
adentro de una capilla por el adversario. Y ahí comenzó el trágico destino de esta mujer, porque deambuló, mira, su hermano casi la mató en una ocasión. Pero sí me quiero centrar después, porque llega finalmente al hospicio, al asilo de Santiago, donde finalmente se le hace un exorcismo conducido por el presbítero Raimundo Cisternas. En prácticamente una semana, más de 400 médicos visitaron y la examinaron en una semana. Y todos los documentos y sus conclusiones están acá. Pues bien, ¿qué presentaba ella para saber cuándo hay una posesión, Ignacio? Tenía dos tipos de ataques. Es decir, un ataque comenzaba a las 7 o 8 de la mañana, pero duraba hasta las 11 de la noche, pero ella podía comer, podía hacer sus actividades, pero estaba poseída. Ya. Y el otro tipo de ataque ya no podía hacer nada, simplemente estaba todo el rato poseída. Según lo que cuentan los médicos, levantaba el pecho, hacía sonar el estómago de una forma inusual. Tenía una fuerza descomunal, Carmen Marín, en sus momentos de posesión. Ejecutaba movimientos como impulsados por otra persona. ¡Qué locura! Se enfurecía cuando hablaba, se enfurecía cuando le hablaban de religión. No tomaba agua bendita, incluso en una ocasión le mezclaron agua bendita con jugo de tamarindo y se la pasaron y la botó. Se le ponían los ojos blancos y, según los estudios de los médicos que la vieron, sabía lo que estaba ocurriendo a pesar de que tenía los ojos blancos, Ignacio. Se enfurecía con los sacerdotes. Las pupilas se le dilataban. Se golpeaba duramente la cabeza. A veces se golpeaba contra piedras y no le pasaba nada a su cuerpo. Ipso factamente cambiaba su voz de una voz dulce a una voz chillona. Su personalidad también cambiaba de ser una niña cándida a ser a una persona obscena. Según se cuenta, ella, no fue totalmente abandonada de su educación, tuvo algo de educación, pero hablaba inglés, latín, francés y una vez habló griego. ¿Estando poseída? Estando poseída, señales de posesión. Su fisonomía cambiaba de una cara angelical a una cara de horror, señal de posesión. Ningún remedio la sacaba de estas posesiones, Ignacio. Siempre hablaba en tercera persona cuando estaba poseída. Es decir, ella dice que el demonio habita en ella, según los documentos. Insensible a pellizcazos fuertes, insensible, se le clavaron alfileres para ver su sensibilidad. No los sentía, se les clavó agujas, incluso agujas en la columna vertebral para ver si reaccionaba y tampoco reaccionaba. Eso al menos es lo que señala Armando Roa con los testimonios que están ahí. Subía a los árboles, se dejaba caer, rompió un vaso de vidrio con los dientes y se tragó los vidrios. Estando en un cuarto, se le dio un ataque, salió corriendo por la pieza, cerró la puerta y prácticamente en muy pocos segundos estaba arriba de un cerro. ¿Cómo llegó a ese lugar? Y también se cuenta que su cuerpo se retorcía y se invertía, es decir, su cuerpo, la cabeza iba para atrás y los pies prácticamente tocaban la cabeza, pero al revés. Una contorsión del cuerpo absoluta. Por supuesto. Y sus palabras favoritas en estado de posesión eran bribón, bribona, puta y puto. Eso eran las palabras más usadas en el estado de posesión. Hago hincapié porque estas palabras son palabras que vienen de un lado bastante negativo. Sea lo que sea, el único síntoma dentro de esta, digamos, del ritual de posesión que no presentó
fue el vómito de objetos, de uñas, de pelos, porque los poseídos supuestamente también hacen eso, vomitan. No fue el caso de Marín. No fue el caso de Carmen Marín, no vomitó nada, al menos no está ahí establecido. Por eso, Ignacio, este caso entra dentro de estos casos de posesión demoníaca y significó que en Chile la psiquiatría se separara de la medicina. Antes la medicina estudiaba este caso, después de Carmen Marín, la psiquiatría para un lado y la medicina para otro lado. Así que caso muy importante en nuestro país, el caso más relevante, incluso se ha hecho una teleserie de este caso oportunamente en algún canal. Ahora, junto con este caso de posesión demoníaca, también está el caso famosísimo, Ignacio, de todo lo que fue, bueno, conocido popularmente el caso como el de Anneliese Mitchell, que era la Emily Rose, es decir, el caso de Emily Rose en la ficción, pero que está fundamentado en el verdadero caso de Anneliese Mitchell de 1952, momento en el que nace y que fue un caso que ocurrió allá en Alemania y que fue tratado por el obispo de Burburg, el padre Arnold Renz y el pastor Ernst Alt. Doc, con estas imágenes, el caso de exorcismo, quizás el más difundido de la historia, imágenes realmente inquietantes. Quiero contarle a nuestros amigos en casa que vamos a hacer una breve pausa y a la vuelta vamos a revelar datos inéditos, documentos desclasificados para conocer más acerca de el caso de Emily Rose. Hacemos un alto, seguimos haciendo Mentiras Verdaderas. Noche de viernes, ya volvemos. Estamos revisando casos de posesión, estamos revisando emblemáticos casos de exorcismo. E insisto, antes del corte hablábamos de el emblemático caso de Emily Rose, quizás el más mediático, quizás el más conocido a nivel mundial. Que es el caso verdadero de Anneliese Mitchell. ¿Tenemos imágenes? Sí, y tenemos precisamente lo que se descubrió es que al menos esta mujer había sido poseída por 6 demonios y atormentada durante prácticamente 8 años. Tenemos un registro de uno de los momentos de todo el trabajo de limpieza y de exorcismo de estos sacerdotes que habíamos mencionado. Vale la pena escucharlos para que se tomen al menos con un poco de prudencia y seriedad estos casos que son excepcionales y que cuestionan todo lo que es el ámbito científico. Vamos a escucharlo, Ignacio. A ver. Der Hass lässt dir keine Der Neid über die andere Engel. Ruhe gibt's nur dort, wo die Liebe ist. Nur Hass. Und wo nur Hass ist, da gibt's keine Ruhe. Nein, und für uns gibt's nie Ruhe, nie. Weil er nicht dorthin kommt, wo der Schöpfer ist. Aber für uns gibt's kein Zurück. Und jetzt bin ich verdammt. Hass trägt. Oh, qué brutal, Doc. Las personas que saquen las conclusiones en casa, esos son los archivos. Es muy inquietante ese audio, Doc. Hay otro caso, también dentro de estos casos que hemos mencionado, Carmen Marín, Anneliese Mitchell, es el caso de Marta en España, que fue tratada por el sacerdote Antonio Fortea entre el año 2002 y el año 2008. Según este sacerdote, esta Marta al menos tuvo 40 demonios en su interior con los cuales se combatió este sacerdote exorcista. Y tenemos un registro de uno de estos episodios. Vamos a ver. No siga, Doc. Vamos a ver. Ya te lo he dicho, el nombre de Jesús.
¿Por qué no la miras? No quiero. ¿Por qué? No, Responde. no, Responde. no. Los oyes. Yo soy amor. Están aquí. No me puedes hacer nada. No me puedes hacer nada. Dios me protege y la Virgen Santísima está conmigo. Interceder por esta Qué brutalidad, Doc. Ignacio, hemos mostrado esto y hemos hecho este análisis a partir de la casa embrujada de Puerto Montt por finalmente dos razones importantes y particularmente a partir de estos últimos registros. ¿Por qué es importante y son importantes los exorcismos? Por dos motivos fundamentales. Primero, porque a través de los exorcismos se entiende el pensamiento y la naturaleza de los demonios, Ignacio. Y en este sentido, que quede claro, amigos, en casa, los demonios son destructivos, son groseros, les gusta la violencia, amantes del sexo desenfrenado, vicios y oscuridad. Por lo tanto, también se alimentan del miedo. Por lo tanto, lo mejor para combatirlos es sentir amor, tener buenas palabras. Y lo segundo también importante de estos exorcismos es que para este mundo de personas que están en el ámbito de la demonología y de lo paranormal, los exorcismos son una verdadera guerra entre los hombres de la luz y los batallones de demonios que existen y que bajan a la tierra para poseer almas. Por lo tanto, siempre es bueno señalar esto para tener prudencia, los antecedentes están en la mesa y al mismo tiempo, lo primero y último para poder combatir a la oscuridad es no tener miedos, amigos, y abrazarse con talismanes, con buenas palabras, porque la naturaleza del adversario es la que señala Ignacio. Doctor Fire.